Hola, en la sesión anterior habíamos platicado sobre la primera forma de organización social que conoció la humanidad, que fue la horda nomádica, una organización social de tiempos prehistóricos. Pero el devenir evolutivo de la vida humana en sociedad, pues tenía que ir dando lugar a formas de organización social más complejas, que es la que vamos a tratar en esta oportunidad. Para recapitular las características de la horda nomádica, pues habíamos dicho que, como lo indica el adjetivo de su nombre, nomádica, quiere decir que eran nómadas, y por lo mismo pues deambulaban de un lugar a otro sin tener permanencia fija en un lugar determinado. Esa era su primera característica, su condición de nómadas. Otra característica importante que habíamos mencionado era que eh, sobrevivían de la caza, de recolección de frutos y la pesca. Y otra característica que mencionamos fue que en la horda nomádica no existía la idea de la familia, y también mencionamos que su organización del poder se determinaba en función de el más fuerte. Es decir, el poder era ejercido por el más fuerte, entendida esta fuerza como una fuerza física. Bueno, eh, la, la, el conocimiento, la mejora en el conocimiento de, de sus técnicas de sobrevivencia, como la recolección de frutos y la cacería, le va a dar origen a nuevas formas de sobrevivencia que van a tener transformaciones importantes sobre la vida humana en sociedad, aún en tiempos prehistóricos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las hordas de cazadores evolucionaron en su manera de proveerse de su subsistencia y dieron origen, o descubrieron, mejor dicho, la ganadería. Por, por ejemplo, cuando los cazadores, de tanto ver cómo vivían las manadas de animales, pues empíricamente fueron aprendiendo mucho sobre la vida de los animales que cazaban. Posteriormente pues empezaron a encerrarlos y fueron aprendiendo más de la vida de estos animales en cautiverio, hasta que poco a poco los fueron domesticando y lograron que ciertas especies animales, normalmente herbívoros, eh, fueran los seres humanos capaces de alimentarlos en cautiverio, darles de beber en cautiverio e inclusive reproducirlos en cautiverio. Entonces, esa fue una transformación importante que encierra los orígenes de la ganadería. Habíamos indicado también en otras oportunidades que la horda nomádica, dentro de su organización social, pues también tuvo una división del trabajo, por cuya virtud los hombres se dedicaban a la cacería, mientras que las mujeres se dedicaban a la recolección de frutos y al cuidado de niños. Entonces, en esta división del trabajo por razón del género, tuvo lugar un acontecimiento importante también para la humanidad, que fue nada más y nada menos que el descubrimiento de la agricultura a cargo de las mujeres en el desempeño de su labor de recolección de frutos, que la mujer pues en base a la observación, eh, pues descubrió una relación importante que existe entre la semilla y el crecimiento de una planta.
lo pudo comprobar empíricamente hasta lograr determinar que las semillas podían dar origen al nacimiento de una planta de la misma especie. Entonces con eso la mujer se encargó de ir propagando esas semillas por lugares donde normalmente no había muchos frutos que recolectar. Pero lo interesante de esto es la combinación de estas dos actividades, de la ganadería y agricultura, que como habíamos indicado anteriormente, pues le va a dar una transformación fundamental y esencial a la sociedad humana, aún en tiempos prehistóricos, porque esta combinación de ganadería y agricultura permitió que finalmente la humanidad, la horda, lograra dominar el territorio, o lo que es lo mismo, lograra establecerse en un territorio determinado. Porque, digamos, cuando ya logró dominar la ganadería, no necesitó más la cacería, sino que en el mismo territorio que había dominado, pues podía obtener los productos derivados de las especies animales que domesticó para poder proveerse su subsistencia. Y en ese mismo territorio pues también desarrollaba labranzas agrícolas que le permitían hacerse de los productos de las plantas para proveerse su subsistencia. Entonces el resultado es que ya no necesitaba andar nómada buscando medios vegetales o animales para proveerse la existencia, sino que los producía por su propio trabajo en el lugar donde se habían asentado. Entonces esto es importante por muchas razones. Como hemos dicho ya en múltiples ocasiones en este video, esto representa un gran avance para la humanidad primitiva. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí ya vemos claramente a la humanidad dominando la naturaleza, vemos a la humanidad sometiendo a la naturaleza, vemos a la humanidad transformando la naturaleza. ¿Por qué? Porque fue capaz de adaptar algunas especies animales a una vida en cautiverio, es decir, a una vida en una granja, digamos, en un corral. Pensemos en cabras, por ejemplo, que empezaron a domesticar, a someter a esa vida de cautiverio, donde el ser humano alimentaba a estas cabras o les daba agua y además les propiciaba condiciones para que se reprodujesen. Entonces eso es una transformación de la naturaleza por parte del ser humano. Lo mismo con la agricultura. Con la agricultura el ser humano lo que hace, o lo que hizo mejor dicho, fue domesticar algunas especies vegetales y adaptarlas a una vida bajo control de la humanidad. Por ejemplo, sembrarlas en un terreno en surcos, por ejemplo, traer semillas de otro lugar y plantarlas donde no existían esas especies vegetales. Es decir, es una domesticación de las plantas que dan origen a los cultivos, y de esos cultivos pues el ser humano que vía la recolección de frutos ya no tuvo que andar de un lugar a otro buscando frutos para recolectar, sino que los tenía ya establecidos en el territorio que había logrado dominar. Bueno, entonces aquí vemos al ser humano ya teniendo una transformación de la naturaleza. Entonces, digamos, aquí ya vemos al espíritu humano transformando a la naturaleza, pero obviamente esto también se implica una transformación de la sociedad. Pero hubo otro acontecimiento importante que también coadyuvó con este fenómeno importante, que hoy pasa desapercibido, pero que fue un gran triunfo para la humanidad en aquel tiempo prehistórico, y que fue el dominio de la naturaleza y el dominio del territorio. Y este acontecimiento, este tercer acontecimiento que coadyuvó a lograr este resultado de lograr la dominación del territorio, es un fenómeno que todavía se utiliza hoy en día, igual que la ganadería, igual que la agricultura, y este tercer fenómeno se llama urbanización, que no es más que la actividad humana
ejercida sobre un territorio donde el ser humano, por medio de su mano, pues realiza trabajos para adaptar de la manera mejor posible al terreno a la vida humana sedentaria. Sedentaria. ¿Por qué? Este término es bien importante porque la agricultura y la ganadería lo que hacen es evitar que las comunidades humanas tengan o hayan tenido que seguir siendo nómadas y pudieron adaptarse a una vida fija en un lugar, que es lo mismo que una vida sedentaria o sedentarizada. Bueno, pero para lograr ese sedentarismo o esa sedentarización no fue suficiente únicamente la agricultura y la ganadería. Además tuvo que la humanidad desarrollar un proceso de urbanización del territorio. Este proceso abarca aspectos como por ejemplo la construcción de viviendas, que eran unas viviendas muy básicas, muy rudimentarias, pero que ya significaban la mano del ser humano interviniendo para transformar la naturaleza. ¿Por qué? Porque el ser humano ya no vivía de lo que la naturaleza le proveía, como por ejemplo una caverna natural o una cueva natural, o el dosel de un árbol, o sea, las ramas de un árbol, sino que ya el ser humano construía. Entonces eso ya es parte del proceso de transformación del entorno, de la naturaleza. La urbanización, aparte de la construcción de casas, también significaba, por ejemplo, la construcción de corrales para la crianza de los animales en la ganadería y la distribución del territorio, porque en el territorio que habían elegido estos grupos humanos tenían que dejar un espacio, digamos, para los corrales, para la crianza de los animales, otro espacio para los cultivos, o sea, para el desarrollo de la agricultura, otro espacio para la construcción de las viviendas, pero además también sabían que ese lugar, para que pudiera proveer la subsistencia misma de la comunidad humana como de las especies animales que criaba, pues tenía que tener además un suministro de agua, que podía provenir de un río o de un manantial o nacimiento, y todo ese diseño urbanístico del territorio pues también ayudó mucho a sostener la vida sedentaria de una comunidad humana primitiva en tiempos prehistóricos. Pero que es interesante porque es parte de la acción del ser humano por dominar a la naturaleza, por dominar al territorio. Entonces, por eso no me canso de reiterar que fue un proceso sumamente importante y de grandes transformaciones para la humanidad de tiempos prehistóricos. Pero si se dan cuenta que hablamos de una sociedad diferente a la horda nomádica. ¿Por qué? Porque es prácticamente antagónica con la horda. Mientras la horda era nómada, esta nueva forma de organización social era sedentaria. Mientras la horda vivía de la caza y de la recolección de frutos, esta nueva forma de vida social prehistórica también vivía de la ganadería y de la agricultura. Entonces estamos prácticamente ante un fenómeno social nuevo y diferente a la horda nomádica. Por eso es de que se le conoce con otro nombre a esta forma de vida social ya sedentaria que dominaba la ganadería, que dominaba la agricultura, que dominaba la sedentarización. Se le conoció, o se le conoce mejor dicho, con el nombre de tribu. Esta digamos la tribu. Que la tribu además es tan interesante que no se agota en esos puntos que hemos comentado hasta el momento, sino que además tiene otros aspectos sumamente interesantes. Veamos, por ejemplo, recordarán que dijimos que la horda nomádica no conoció la idea de familia. Pues vean, es interesante la tribu porque en la tribu ya se cree que empezó a aparecer la noción de familia. Ya empezó a aparecer la noción de familia. Y otra cosa, también la horda nomádica no conoció la noción de propiedad privada. Se piensa que en la tribu empezó a aparecer la idea de propiedad privada, porque como dijimos anteriormente, se empezó a construir casas, por ejemplo. Entonces, digamos, si un hombre hacía una casa, pues eso le creaba un sentimiento de pertenencia sobre esa casa y lo llegó a decir, bueno, es mi casa. Y pues, digamos,
la persona iba a vivir ahí. Pero, digamos, la vida sedentaria es bien diferente a la vida nómada y, digamos, propicia mucho el surgimiento de la idea de familia, porque el estar en un solo lugar fue abriendo el espacio para que digamos, se estableciera una relación más estable entre hombre y mujer, y en esa relación pues el hombre dijera es mi mujer y la mujer también dijera este es mi hombre, y si daba luz de esa relación la mujer, pues el hombre iba a decir es mi hijo, cosa que no sucedía en la horda nomádica, donde se vivía en condiciones de promiscuidad y donde si una mujer daba luz pues no se sabía simplemente quién era el papá. Pero ya en estas condiciones propiciadas por la tribu, principalmente por la sedentarización, pues ya, pues esa convivencia, digamos, más apartada, más íntima, más aislada del grupo que tenía la relación hombre-mujer, pues ya hizo posible determinar la paternidad y adjudicarla a un individuo que era, digamos, el que tenía ya la convivencia exclusiva, digamos, con una mujer, y de ahí empieza a aparecer la idea de familia, que si se dan cuenta, lo interesante de esto es que la idea de familia es artificial, lo natural del ser humano es como vivía en la horda, pero la idea de familia es algo artificial producto de la vida sedentaria, que también es artificial, pues, porque la agricultura y la ganadería no son naturales, son procesos de transformación o de sometimiento de la naturaleza ejercidos por el ser humano. Entonces, prácticamente la horda es la forma de vida normal o digamos natural del ser humano, la tribu ya es algo artificial. Y dentro de los productos de la tribu, pues resulta que la familia también viene siendo algo artificial. Claro, muy conveniente para el desarrollo de la sociedad humana y para lograr establecer órdenes dentro de la sociedad, y empezamos a ver que la sociedad humana empieza a ser más guiada por la razón más que por los instintos, porque definitivamente el tema de la idea de la familia pues es un producto racional de medir la conveniencia, que conviene más. Entonces empezó a generarse ya, por ejemplo, ya ideas moralistas y todas esas cosas, pero eso ya fue en la tribu gracias a la sedentarización. Así que la humanidad, la vida humana en sociedad principalmente, cambió mucho con la tribu. Otra transformación importante que vamos a ver con la tribu es que con la tribu aparece ya la idea de propiedad privada. Ya empieza la humanidad a desarrollar esa noción de tuyo y mío como algo diferente, cosa que la horda no conocía. Bueno, entonces me recuerdo que en el video anterior les platiqué un poco sobre algunos elementos de teoría general del Estado, que, ojo, eso no es ciencia política, teoría general del Estado es otra cosa. Interesantísimo, sí, pero es diferente a la ciencia política. Para explicarlo en términos más prácticos, no tan teóricos, podemos decir que la ciencia política estudia la dinámica de la política, la dinámica del fenómeno del poder, mientras que la teoría del Estado estudia la estática de la organización estatal, más desde el punto de vista estructural, y el otro más desde el punto, y la ciencia política más desde el punto de vista mecánico. Entonces, la teoría del Estado trata de buscar como los aspectos del Estado que siempre son constantes, mientras que la ciencia política le interesa más la dinámica que se suscita alrededor del fenómeno del poder. La teoría del Estado busca más como quien dice lo esencial, lo perdurable, lo que le da estabilidad y digamos alguna estructura rígida al Estado. Por eso no es casualidad que la teoría del Estado no haya nacido en las entrañas de la ciencia política, sino que haya nacido del vientre del derecho. Fue en las facultades de Derecho, básicamente de Alemania, donde nació esta nueva disciplina que se llamó Teoría del Estado, pero que, digamos, nos deja muchas enseñanzas para la ciencia política y que ayuda a entender al Estado. Nos permite tener una noción bien clara de Estado.
Y en este sentido, pues la teoría del Estado nos dice que el Estado está conformado por tres elementos: población, poder y territorio, tres elementos. Pero estos elementos además van a tener una característica importante, y es que para que podamos decir que existe un Estado, tienen que concurrir los tres elementos simultáneamente. Tiene que estar la población, poder y territorio. Si falta uno de esos, con uno que falte no hay Estado. No hay Estado. Me parece que habíamos hablado algo de esto en el video anterior, así que no desarrollaré más el tema, pero sí vamos a proceder a vincularlo con el tema de la tribu. Porque la primera vez que la organización de la sociedad humana vio por primera vez concurrir simultáneamente a estos tres elementos, población, poder y territorio, fue precisamente con la tribu. ¿Por qué? La horda nomádica, que vimos ya que fue la primera forma de organización social de la humanidad y que data de tiempos prehistóricos, la tribu también es prehistórica, no tenía o careció de estos tres elementos constitutivos o configurativos del Estado, porque la horda nomádica tenía población, claro que era la misma comunidad, tenía poder, sí, porque conocía el fenómeno del poder, que dijimos que estaba determinado en base a la fuerza, es decir, mandaba el más fuerte, mientras que la tribu, y la horda nomádica pues carecía del territorio. Al ser nómada, pues carecía de un territorio determinado, y por el contrario deambulaba de un lugar a otro. Entonces, la tribu, a la luz de esos tres elementos del Estado planteados por la teoría general del Estado, no puede ser considerada como un Estado. Pero veamos qué pasa con el caso de la tribu. La tribu tiene el primer elemento, que es población, ¿sí? Lo tiene, que era una comunidad humana siempre. Poder, pues también la tribu conoció el fenómeno del poder. Vamos a hablar más sobre cómo organizaba el poder la tribu. Y la tribu también tenía territorio, que era lo que carecía la horda nomádica. Entonces por eso decimos que en la tribu es donde concurrieron por primera vez los tres elementos del Estado: población, poder y territorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando hablamos de la tribu y de los aspectos que aquí hemos someramente esbozado, pues estamos presenciando nada más y nada menos que el origen del Estado. El origen del Estado. ¿Por qué? Simplemente porque fue la primera vez que concurrieron los tres elementos configurativos del Estado. Entonces quiere decir que el Estado surgió con la tribu. El Estado surgió con la tribu. Bueno, dicho eso, pues voy a hacer alguna exposición muy breve sobre la forma como organizaba el poder la tribu, que también se va a dar un cambio interesante y sustancial en relación a la horda. Recuerdan ustedes que indicamos que en la horda nomádica el poder recaía sobre el más fuerte, entendía la fuerza como una fuerza física. Bueno, pues fíjense que en la tribu el fenómeno del poder va a sufrir una transformación radical, porque la vida sedentaria, más que fuerza física, requería experiencia y conocimiento empírico, que en el fondo es lo mismo que experiencia, ¿no? Entonces, la tribu valoraba más la experiencia o el conocimiento empírico siempre por encima de la fuerza. Por ejemplo, el mejor líder era el que conociera más sobre ganadería, es decir, el que conociera más sobre alimentar animales, sobre la crianza de los animales, sobre la reproducción de animales, sobre construir cercos o corrales, sobre todas esas cosas. El mejor líder para la tribu era el que conociera más sobre agricultura: cuándo plantar las semillas, a qué distancias poner las plantas, qué variedades sembrar,
qué hacer para favorecer el crecimiento y la fructificación de las especies vegetales que cultivaban, o también les podía servir más eh, quién era, quién conocía más sobre urbanización, es decir, quién sabía más cómo construir casas, cuál era el lugar más adecuado para construirlas, para evitar inundaciones, aire y todas esas cosas. Además, cuál era la mejor fuente de agua, cuál era la mejor ubicación para la fuente de agua, cuál era la mejor ubicación para la ubicación de los cultivos, cuál era la mejor ubicación para los corrales, es decir, el que tuviera más experiencia en urbanización. Pero, como... Ah, y otro aspecto importante, la vida sedentaria también se caracteriza, se puede imaginar, muchas personas viviendo en el mismo territorio. La humanidad pues tiene su lado oscuro, o el ser humano tiene su lado oscuro, entonces esa convivencia cotidiana en el mismo lugar pues da lugar a muchos conflictos. Más que había aparecido la idea de tuyo y de mío, se puede imaginar. Eso pues definitivamente da origen a muchos conflictos. Entonces también necesitaba otro tipo de experiencia, otro tipo de conocimiento, y era la persona que supiera mejor mantener la concordia en la tribu, que supiera más eh, evitar que se dieran esos conflictos, y si una vez ya se le habían dado, pues la persona que supiera mejor cómo resolverlos, digamos, para una especie de administración del conflicto, ¿no? Como, o mantener la concordia, que no es cosa fácil, no es cosa fácil. Entonces, entonces se dan cuenta, la vida sedentaria, la tribu necesitaba más de la experiencia, pero necesitaba en muchos aspectos, en agricultura, en ganadería, en urbanización, en saber mejor, en saber cómo llevar mejor la convivencia armónica y pacífica en la vida sedentaria. Entonces esto le va a origen un fenómeno interesante en la organización del fenómeno del poder, o en la organización del poder, y es que en primer lugar pasa a valorizarse más la experiencia sobre la fuerza física, algo interesantísimo. Pero como la experiencia tenía que abarcar tantos aspectos, entonces la tribu se dio cuenta que era mejor si la tribu era dirigida por la persona que tuviera más experiencia en ganadería, por ejemplo, pero también por el que tuviera más experiencia en agricultura, también por el que tuviera más experiencia en urbanización, y por el que tuviera mejor experiencia en cómo lograr que la convivencia en la comunidad sedentaria pues fuera más pacífica y armónica. Entonces al final se dieron cuenta que la mejor dirección para la tribu era juntar las experiencias de todos estos y hacer un gobierno colegiado, es decir, un consejo de varias personas con experiencia que dirigieran a la tribu. O sea, una transformación enorme del fenómeno del poder. Y entonces el conocimiento, la experiencia en aquel tiempo, pues siempre recaía sobre los de mayor edad. Entonces por eso es de que la teoría suele llamarle a este grupo colegiado que dirigía a la tribu como consejo de ancianos. Entonces un consejo de ancianos era el que ejercía el poder y lideraba política y administrativamente a la tribu. Entonces fíjense qué transformación tan grande sufre el poder, porque la horda nomádica, el líder era uno y era el más fuerte, y esa fuerza era fuerza física, mientras que en la tribu se pasa de un gobierno unitario o monocrático a un gobierno colegiado ejercido por varias personas, y que nada tenían que ver con la fuerza física, sino que el criterio ahora que determinaba quién mandaba y quién obedecía era la experiencia en aquel tiempo asociada a la edad, y eso le da origen al Consejo de Ancianos. Entonces es una transformación muy grande, tanto de la sociedad, que ya vimos, ¿no? Pasa de lo nómada a lo sedentario, de la recolección de frutos a la agricultura, de la caza a la ganadería, y en el poder pasa del poder monocrático del más fuerte al poder colegiado de los más sabios, al Consejo de Ancianos. Entonces es una transformación enorme, una transformación enorme. Ah, ya hay más cosas, ¿no? En la horda no conocía la idea de la familia, la tribu sí. La horda no conocía la idea de tuyo y mío, o sea, la propiedad, la tribu sí. Entonces la humanidad se transformó muy grande, muy profundamente, muy diametral el cambio. Entonces, así es como fueron surgiendo, o como fue surgiendo, o como surgió más puntualmente el Estado. Eh, en el próximo video vamos a hablar ya eh, cómo surgió la civilización, pues la civilización, la historia, y vamos a ver ahí
cómo el fenómeno del poder vuelve a sufrir una importante transformación. Les agradezco mucho su atención.